Bueno, como os iba diciendo antes, ante todo, bienvenidos a esta sesión de la tarde donde vais a exponer vuestras ponencias. En este, como ya sabéis, quinta edición del Congreso Internacional de Innovagogía y del cual llevamos bastante buen ritmo en comunicaciones, ponencias y demás, y tiene bastante éxito a lo largo de las cinco ediciones que llevamos ejecutadas. En primer lugar, deciros que, lamentándolo mucho, tenemos 10 minutos aproximadamente que iré contando para la exposición de vuestras ponencias. Sois tres los que voy a poner. Edgardo expondrá en primer lugar, Ramón García en segundo y Jorge Jiménez en tercera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así que le doy la palabra a Edgardo. Ok. ¿Me confirma si ya aparece? Perfecto, puedes comenzar, se ve perfectamente. Ok, bueno, el título, como ustedes pueden ver, se titula Decisiones de un profesor sobre la enseñanza inicial de la lengua escrita. Es un trabajo realizado acá en México con dos profesores de educación primaria oficiales. Uno se refiere a la educación comunitaria y otro a la educación regular. En la cuestión de educación comunitaria son jóvenes que se dedican por medio de una beca a trabajar como profesores en comunidades rurales muy marginadas. Por medio de algunos apoyos como bonos, se les paga y ellos realizan la actividad educativa en esas escuelas. El profesor de educación regular es el que está contratado de manera oficial y tiene una formación profesional en la docencia. Entonces aquí una de las cualidades que el estudio intenta mostrar son aquellas decisiones que ellos toman para realizar ciertas acciones. En ciertos sentidos buscamos encontrar los significados que ellos atribuyen a las prácticas que realizan. Regularmente los estudios se han centrado en conocer creencias o conocimientos de lo que ellos suponen que hacen en las aulas, algunos conocimientos de tipo científico en cuanto a contenido que ellos utilizan, o bien sobre recursos pedagógicos, teorías, algunas aportaciones teóricas que ellos llevan a cabo en el aula, pero en este sentido la idea no es conocer lo que ellos tienen como referencias teóricas o científicas, sino los significados que ellos atribuyen a las prácticas que han realizado. Entonces, en ese sentido, para comprender estas prácticas que ellos realizan, pues hemos retomado algunos aportes de la teoría crítica. En ese sentido, consideramos a la práctica como una poiesis dirigida por Tecné, que tiene que ver con cuestiones de sentidos, creencias, conocimientos que dirigen sus acciones, para de esta manera poder comprender lo que los maestros realizan en las aulas. Entonces el objetivo de la ponencia era o es presentar algunos avances y me sitúo nada más en uno de los maestros sobre ciertas actividades que ha llevado a cabo. Como pudieron darse cuenta, el marco conceptual está avalado por dos conceptos principalmente. El primero es el de decisiones, es un concepto que retomo de la filosofía lacaniana. Ernesto Laclau en Latinoamérica ha tenido un auge y bueno, retomo algunas de sus características. No hace una definición clara de qué es una decisión, sin embargo, desde el análisis del discurso, Bakhtin menciona que es un proceso en el que las personas o los sujetos llevan a cabo algunas reflexiones sobre lo que van a realizar. Hacen un análisis crítico de la situación en la que se encuentran y optan por diferentes opciones que se les presentan para poder llevar a cabo sus acciones en el aula. Partimos de la idea de que el maestro en el aula no sigue una línea clara de acciones a realizar. Tiene un plan de clase, lo diseña, lo estructura, pero en la práctica ocurren muchas otras situaciones que no siempre se reflejan como tal. Y tenemos también ahí la postura de Jimeno Sacristán, que habla sobre un currículum prescrito y un currículum en acto, como esa distancia que se presenta entre lo que se le propone de manera oficial al maestro y lo que realizan de manera efectiva en el aula. Y desde el punto de vista del interaccionismo sociodiscursivo, Broncar también nos menciona como una práctica prescrita y una práctica real. Sin embargo, aquí no nos interesa ver este distanciamiento que ocurre entre lo prescrito y lo real, sino cuáles son realmente las acciones que realizan ellos a partir de esos cambios que van realizando desde la planeación que proponen hasta lo que realizan en el aula. Para ello, pues vemos las decisiones como esos espacios de reflexión, como mencionaba. Laclau menciona que hay varias características, una de ellas es que no son conscientes. Regularmente los maestros
llevan a cabo estas actividades, pero no saben a veces ni cómo las hicieron ni por qué las hicieron, o toman decisiones en el momento, pero no están analizadas con mayor profundidad. También se toman en un solo de indecibilidad, quiere decir que aquí se presentan varias opciones para realizar las actividades. Entonces el maestro, entre todo ese bagaje de cosas que tiene que hacer, pues opta algunas situaciones para llevarlas a cabo en el aula. Y también nos menciona la CLO que se reconstruye esa identificación. Cuando el maestro va estructurando esa práctica, le da un estilo de lo que él hace y es como se le identifica el estilo docente que él realiza. También nos dice que no son irracionales, quiere decir que están orientadas hacia un objetivo claro. Quiere decir que a pesar de que en el aula surgen diversas situaciones, las decisiones que el maestro toma para poder llevar a cabo una clase como tal, pues están orientadas bajo un objetivo. En este caso, la del profesor que enseña en su enseñanza inicial de la lengua escrita, todas sus actividades van orientadas hacia la enseñanza del código alfabético del sistema de escritura a los alumnos. Hablamos de un contexto mexicano donde la lengua es el castellano y por lo tanto el objetivo principal es la construcción del principio alfabético de la escritura, tomado desde el punto de vista psicogenético. También tomo como base el concepto de prácticas docentes. Este concepto está basado en los aportes de la teoría socioconstructiva y antropológica, principalmente de Ruth Mercado. Retomo a Edelstein para entenderlas como esas acciones que están específicamente orientadas al proceso de enseñanza-aprendizaje y que el maestro realiza. Por lo tanto, no me enfoco en actividades fuera de este contexto, sino solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que lleva a cabo el maestro. En este caso, las actividades que él realiza para favorecer la construcción del principio alfabético en sus alumnos, principalmente de primer y segundo grado, que es cuando inician de manera formal en el contexto escolar. La metodología que yo utilicé aquí son, en primer lugar, varias observaciones de aula. Me sitúo en el maestro de escuela regular. Se hicieron varias visitas a su escuela de septiembre a octubre de 2018. A partir de ello comencé a darme cuenta que había varias actividades que él realizaba de manera regular. Quiere decir que muchas veces se hacía diario o de manera intermitente. Algunas de ellas eran la escritura de la fecha, la reproducción de textos, algunas planas sobre algunas grafías, sílabas. En todo este proceso identifiqué cuáles eran las más recurrentes que él llevaba a cabo. A partir de ello, con base en Edelstein, hice una especie de configuración, cómo es que él configuraba su práctica, partiendo de la idea de que las clases no están solamente organizadas en un inicio, desarrollo y cierre, sino que son varios episodios que configuran esa misma clase. A partir de ello, pues retomé esas prácticas que yo observaba de manera regular para poder plantear una entrevista en la cual él me pudiera explicar por qué realizaba esas actividades. Básicamente, la entrevista se orienta a conocer esas cuestiones del por qué y para qué, en el entendido de que no nada más se toma en cuenta el punto de vista del investigador o de un sujeto externo que intenta explicar lo que el maestro hace, sino que ahora se trata de combinar la opinión del maestro, esos significados que le atribuye, con lo que el investigador externo pueda interpretar de esas acciones y lo que el mismo maestro pueda explicar de lo que ha hecho. Como mencioné en un principio, no se trata de ver lo que debe hacer o lo que el maestro puede hacer en el aula, sino lo que ha hecho mediante una clase que ha sido observada. Las clases no fueron diseñadas, no fueron propuestas para el maestro. Él las diseñó de acuerdo con lo que él creía conveniente, con lo que él llevaba ya en su relación de planeaciones didácticas. Y en este caso pudimos darnos cuenta de que el maestro no tenía una guía clara de lo que iba a realizar en las actividades. Tenía un plan anual y a partir de ello él distribuía las actividades a lo largo de diferentes sesiones, pero no había una secuencia clara de la clase que iba a abordar. Por lo tanto, había muchas actividades que respondían a diferentes intereses y eso es lo que interesaba conocer en ese sentido. Las entrevistas las llevé a cabo por las tardes cuando el maestro ya estaba fuera del horario laboral. Como dije, principalmente se orientaban a conocer el porqué de las actividades, que él explicara qué es lo que hacía, cómo lo hacía, para qué y por qué, cuáles eran las finalidades que él atribuía a esas actividades. A partir de ello realicé varias entrevistas de noviembre hasta enero del 2019, pero retomo solamente aquí una parte de esas entrevistas para conocer cuáles fueron el porqué de lo que él explicaba.
Una de esas actividades, bueno, él menciona que se trata de enseñar los fonemas a los alumnos. Sabemos que desde la parte del enfoque constructivista que menciona los planes de estudio de educación primaria en el contexto mexicano, señalan el trabajo por prácticas sociales del lenguaje. Quiere decir que mediante el trabajo por actos de lectura, prácticas de lectura y de escritura, el alumno pueda apropiarse del sistema de escritura. En este caso, para el maestro, esto queda a un lado. Él retoma otros elementos y dice que es necesario la enseñanza de los fonemas. Para él, la unidad básica del sistema es la grafía y por lo tanto se requiere hacer alguna explicación adicional de lo que el niño pueda entender. En este caso nos dice que muchas veces confunden algunas de los fonemas y nos da el ejemplo ahí de cuando se presenta la A, la L al final de una sílaba. Por ejemplo, cuando se escribe postal o sal, los niños identifican la sílaba, pero el último fonema no logran identificarlo. Por ello, él menciona que es necesario hacerse una explicación de estos fonemas. Sabemos que esta corriente fonológica se ha trabajado desde los años 80 y 90 y se trató de superar con la reforma del 1993 en México, pero se observa que todavía sigue vigente para estos maestros porque para ellos es necesario que el fonema sea algo básico de enseñanza para los alumnos, porque se considera también que el alumno pues llega en ceros o sin un conocimiento básico de lo que es el sistema de escritura como tal. Así por ello también menciona que esta estructura de consonante vocal tiene que ser reforzada para ellos, para que los alumnos puedan comprenderlo de manera más clara y de esta manera puedan también hacer la combinación de sílabas y en ese sentido puedan leerse también palabras y oraciones que han sido escritas. Otro de los elementos que menciona el maestro de las prácticas que se observaron es la decisión de enseñar a tomar el lápiz. Es una práctica que él se observó en varias ocasiones cuando él señalaba a algunos alumnos que no sabían agarrar el lápiz. Para él, dentro de sus experiencias y conocimientos y algunos supuestos sobre su práctica, señala que es necesario que ellos aprendan a tomar el lápiz para que puedan escribir. Lo considera como un elemento clave porque dice que si no se puede agarrar de manera correcta, como él señala, pues no se puede escribir de manera clara y por lo tanto no puede ser comprensible lo que los niños logran escribir. Nos centramos un poco más en la legibilidad de lo que los niños escriben y nos menciona también un ejemplo de cuando un niño que tenía en el aula, que logramos observarlo, le señalaba y le enseñaba cómo debería agarrar el lápiz. Incluso en una clase le puso cinta adhesiva para que no moviera el lápiz y pudiera tener esa correcta posición para poder escribir. Otro de los elementos también que encontramos ahí es que la decisión de copiar textos es para desarrollar la motricidad fina. Él menciona que muchas de las actividades que él lleva a cabo se centran en esto, en copiar textos. Él le llama la reproducción de textos. Aunque el plan de estudios menciona que deben centrarse en la producción textual como un indicio de que el niño tenga que producir textos por cuenta propia, para el maestro es la reproducción, quiere decir pasar del libro de texto, ese mismo texto a la libreta. Nosotros veíamos esa actividad y desde un punto de vista podíamos juzgarla como algo arbitrario a lo que mencionan las propuestas actuales oficiales y desde la investigación educativa. Sin embargo, él menciona que esto sirve para varios aspectos. Uno de ellos es la motricidad. Dice que entre más copien los niños, más posibilidades tienen para poder escribir de manera correcta, poder adquirir el código escrito, conocer la estructura que tiene cada una de las grafías, la morfología, el orden, la forma en cómo deben distribuirlo. Deben distribuirlo en el texto y de esta manera ellos adquieren este código. También nos menciona que lo utiliza para poder controlar el aula, como es un aula multigrado en el que se encuentran varios grados de la educación primaria, pues el maestro necesita centrar la atención en alguno de ellos y menciona el ejemplo que en muchas ocasiones él decide que copien textos incluso extensos en el aula para que los niños se mantengan ocupados. Como mencionamos un momento, a veces nos puede parecer un poco arbitrario todo lo que realiza el maestro en el aula si lo juzgamos desde una visión externa, pero conociendo el sentido que le atribuye, podemos encontrar que varias actividades le permiten desarrollar otras más en el aula y que pueda organizarse dentro de sus actividades escolares. Como mencionaba en este último ejemplo, él promueve la copia de textos en el caso de los de segundo y tercero, porque tiene un grupo de primero, segundo y tercer grado de primaria,
y le permite ese tiempo para centrar la atención como hace primero, porque dice que es donde se requiere mayor atención, porque los niños están apenas iniciándose en el proceso de adquisición de la escritura. En un caso opuesto, permite la copia de textos a los niños de primero porque invierten más tiempo y esto le favorece para que pueda centrar la atención con los alumnos de tercer grado, porque son temas más complejos, donde requieren una explicación, una confrontación de ideas, exposiciones, incluso elaboración de maquetas, y no involucra a todos los grados. Entonces, vemos que varias actividades que tienen finalidades comunicativas o funcionales, pues aquí para el maestro son con otros sentidos que él le va dando para poder desarrollarlos dentro del aula. Dentro de su discurso que él menciona, él se adscribe como constructivista. Él menciona varios aportes que ha leído dentro de su formación inicial y continua, y también dentro de los cursos que ha tenido de formación por parte de las autoridades oficiales, pero también observamos que sus creencias y supuestos están por encima de todo esto, y esto lo lleva a realizar ciertas actividades que, como mencionas, desde la perspectiva del pensamiento docente, influyen en sus acciones que realiza en el aula. De manera general podemos ver que las decisiones que él toma en el aula son para lograr sus objetivos educativos, que es la enseñanza convencional de la lengua escrita. Y como menciona la CLO, no es una decisión irracional. Todas las actividades que él realiza y las decisiones que él plantea pues van encaminadas para esto, aunque no concuerden con el enfoque oficial de enseñanza del plan de estudios. Otro de ellos es que el docente no pierde de vista ese objetivo que él tiene. En ningún momento las actividades que él realiza pues no se aleja de este sentido. También podemos darnos cuenta de que el docente trata de responder a las necesidades de los niños cuando propone la explicación de los fonemas, porque se da cuenta que ellos no logran identificarlo y que de manera autónoma pues puede haber ciertas dificultades porque se encuentran en un contexto donde hay pocas prácticas de lectura y escritura, y que en sus hogares la mayoría de su familia se dedica al campo, y por lo tanto no se utiliza la escritura con una finalidad comunicativa y de manera frecuente. También podemos darnos cuenta que estos textos van orientados a desarrollar algunas habilidades que él considera necesarias para escribir, y vemos ahí también el tomar lápiz, el que tenga que reproducir de manera clara todas las grafías para que pueda ser entendido el texto, y que las prácticas del docente se orientan al desarrollo de estas habilidades de escritura. En el contexto del multigrado observamos que el maestro también se organiza para poder atender los diferentes grados. Como ya mencioné el ejemplo, centra alguna actividad a los demás grados y puede focalizar su atención en un solo grado. Esto le favorece para poder dar atención a las diferentes necesidades que se presentan en el aula. Y por último, puedo cerrar esta exposición señalando que analizar las decisiones del docente ayuda a comprender las prácticas que lleva a cabo en el aula. Por ello fue necesario explorar el punto de vista del profesor. Como mencioné desde el principio, no era la intención ver desde el punto de vista externo de un investigador o de un sujeto externo, que podemos hacer algunos juicios de lo que él hace, sino entenderlo desde el punto de vista de él, cuáles son esos significados que él atribuye a las acciones que realizó. Esto es porque él las propone y él las realiza. De esta manera se conocen las razones y finalidades de sus prácticas. Con ello se evita juzgar sus acciones observadas. Además, creo que al comprender lo que hace, es posible que se pueda intervenir en el aula para apoyar al profesor y no sea una propuesta ajena desde su perspectiva, porque mucho se ha visto en el contexto mexicano que hay propuestas muy bien fundamentadas, pero los profesores muestran resistencia al llevarlas a cabo en el aula, porque señalan principalmente eso, que no están adecuadas a lo que él realiza o que están planteadas para otros contextos. Sin embargo, cuando se conocen y se comprende lo que él hace, se pueden establecer algunas directrices de formación y de apoyo a su práctica que permitan mejorarla en términos generales y específicos hacia un contenido o una materia o asignatura en concreto. En este caso, el estudio nos ayuda a comprender algunas de las prácticas que el docente propone para alfabetizar a sus alumnos. Como he dicho, podemos nosotros ver las acciones que realiza y señalar que es un maestro tradicionalista, es constructivista, o que no está apegado a las sugerencias que se le marca desde la parte oficial. Sin embargo, al confrontarlo con las opiniones que él tiene respecto de su trabajo, encontramos que varias actividades responden a otros intereses que el maestro le va atribuyendo en general. Entonces, conocer el punto de vista de él pues permite comprender con mayor profundidad lo que él hace, conocer las
las creencias que él maneja, conocimientos y supuestos de su práctica, y así nosotros poder entender lo que él realiza desde el punto de vista de él. En general, este es el trabajo que se realiza. Espero que haya sido claro un poco en lo que expuse. El tiempo es un poco reducido, pero estoy también abierto a los comentarios que se tengan en cuestión del contenido de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por tu participación, y sobre todo también darte las gracias por acogerte al tiempo que teníamos establecido, aunque nos hayamos pasado un poco más. Sí, gracias. Darte mi más sincera enhorabuena por el trabajo que has llevado a cabo. Decirte, no vamos a hacer preguntas, solo te vamos a hacer alguna apreciación. Como tú nombras en tu ponencia y utilizas las palabras clave en tu comunicación, decisión, práctica, docente y enseñanza, decirte que es muy valiente trabajar algo sobre las decisiones de los docentes. Es un tema muy complicado, con lo cual enhorabuena por trabajar ese tema y trabajar la lengua escrita, que tampoco es nada fácil. Y nada, desde el Congreso de Innova-Acogida, darte ánimos para que continúes con esta investigación, dado que son resultados parciales. Así y es. Sería muy interesante conocer la totalidad de esos resultados y de ese trabajo que muy bien habéis llevado a cabo. Muchas gracias. Así que nuestra más sincera enhorabuena, y le vamos a pasar la palabra ahora a Ramón García. ¿Ramón? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Para compartir pantalla de presentación, abajo a la derecha. Vale. Bueno, no pasa nada. ¿Está ya? ¿Ahora? Sí. Menos mal que apuro, lo siento. No te preocupes. Bueno, buenas tardes. Me llamo Ramón García Perales, soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de llevar a cabo nuestra presentación, pues quisiera dar las gracias al comité organizador, pues por darnos la oportunidad de poder presentar esta comunicación en este congreso tan interesante e importante, más si cabe en los tiempos en los que nos encontramos. Bueno, mi presentación es una experiencia práctica que estamos llevando a cabo con alumnos de nuestra Facultad de Educación, y es intentar generalizar las TIC al desarrollo de programas de enriquecimiento con alumnado con altas capacidades intelectuales. Intentamos formar a los futuros maestros de especialidad de pedagogía terapéutica en trabajar estas tecnologías de la información y la comunicación, principalmente, como he dicho anteriormente, con los escolares de altas capacidades intelectuales, pero también, de forma paralela, también les mostramos cómo se llevaría a cabo con otro alumnado, pues con necesidades de inclusión educativa. El tema, el título de nuestra presentación es Importancia de las TIC para la formación académica de futuros maestros inclusivos. De mi presentación pues tiene 4 partes diferenciadas. Vamos a hacer en primer lugar una fundamentación teórica. En segundo lugar, pues vamos a describir la experiencia que hemos desarrollado con nuestros alumnos. Veremos unos resultados porque pasamos un pequeño cuestionario al final para valorar cómo había sido el desarrollo de la experiencia, y un último apartado de conclusiones. La fundamentación teórica, en la legislación actual, pues encontramos el término de ACNEAES, que son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y dentro de este alumnado pues está aquel que presenta una discapacidad, aquel que presenta dificultades específicas de aprendizaje, aquel otro que se ha incorporado de forma tardía al sistema educativo, aquellos escolares que desconocen el idioma, aquellos otros que por motivos de historia escolar, familiar, social, pues tienen alguna desventaja con respecto al desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego, dentro de este colectivo de ACNEAES, además de los grupos que he mencionado anteriormente, también nos encontramos con el alumnado de alta capacidad intelectual. Los referentes normativos principales de esta experiencia es la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de mejora de la calidad de la educación, es la Ley Orgánica de Educación vigente en mi país, en España,
Y luego, por otro lado, un marco regional, mi comunidad autónoma Castilla-La Mancha, que es el decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa de cualquier escolar en un centro educativo, sea la etapa que sea, desde infantil, primarias y educación secundaria, adultos, educación especial, etc. Dentro del decreto 85 de inclusión educativa que he mencionado anteriormente, clasifica las medidas para atender a los escolares en cinco categorías. Aquellas propuestas por la propia Consejería de Educación, medidas de inclusión educativa a nivel de centro, a nivel de aula, a nivel individualizado y extraordinarias. Pues dentro de este decreto incluye 3 medidas específicas a llevar a cabo con los escolares de altas capacidades intelectuales. La primera de ellas es la organización de grupos de profundización y de enriquecimiento dentro del aula dirigido a todo el grupo de escolares que forman un aula concreta. En segundo lugar, pues nos encontramos ya las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación y programas de enriquecimiento curricular y extracurricular, medida individualizada ya dirigida a aquel alumno detectado y diagnosticado de forma exclusiva como de altas capacidades intelectuales. En última instancia, como medida de inclusión educativa de tipo extraordinaria, nos encontramos la flexibilización curricular o reducción del periodo de escolaridad a lo largo de cualquier etapa del sistema educativo en este caso, de Castilla-La Mancha. En mi región, a lo largo de las etapas educativas, esta medida se puede tomar un máximo de 4 veces. 3 de ellas son en la escolaridad obligatoria, educación primaria, educación secundaria obligatoria, y una vez en enseñanzas posobligatorias, ya sea ciclos formativos o bachillerato. Otro aspecto fundamental es la formación docente. Sea inicial o continuada, es un pilar básico en el cual se asienta pues, un sistema educativo de una región o de un país. Es fundamental. Desde las facultades de educación incidimos en la formación inicial, pero debemos de ser conscientes y transmitir a nuestros alumnos que es imprescindible un aprendizaje permanente, un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Con lo cual, ¿por qué? Porque nos encontramos una serie de avances técnicos, educativos que corren rápido, innovaciones constantes de gran celeridad, y nos exige como docentes una capacidad de adaptación bastante importante. La estamos viviendo actualmente pues, con el COVID-19, que hemos tenido que adaptar todos nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje de nuestros alumnos a las situaciones actuales. Papel dentro de los procesos educativos. Hay 2 grupos, por así decirlo, que constituyen la riqueza de esta experiencia que presentamos, que es, por un lado, la enseñanza de las matemáticas, considerada un área instrumental como el área de lengua castellana, y que permite el desempeño autónomo del escolar pues, en su vida cotidiana. Y además es un área fundamental porque por su interdisciplinariedad con el resto de las áreas del currículum. Por otro lado, nos encontramos las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que hemos de ser conscientes del amplio abanico de posibilidades de ejecución y de integración en la educación que tienen estos recursos tan valiosos. Incrementan la motivación por aprender del alumno y debemos de ser conscientes, el profesorado, de ello. De la experiencia que presentamos en esta comunicación se ha desarrollado a lo largo de los cursos 2018-2019 y 2019-2020. Se ha desarrollado con 62 estudiantes de 4º curso del grado de Educación Primaria de la mención de Pedagogía Terapéutica, matriculados en la asignatura Tratamiento Educativo de la Dificultad de Aprendizaje y de la Diversidad de Necesidades Específicas, que se cursa el último año del grado de Educación Primaria en la Facultad de Educación de Albacete. Estos alumnos han trabajado de forma específica Kahoot, Geniali y Jeopardy-LAT, aunque hemos trabajado más aplicaciones de la web 2.0, gamificación. Hemos desarrollado trabajo con otras aplicaciones, pero principalmente nos hemos centrado en estas 3. Y para ello hemos desarrollado programas de enriquecimiento horizontal, es decir, programas que no suponen integrar al alumnado con contenido, enseñar al alumnado contenido para su aprendizaje de un nivel superior, sino que lo que nos hemos centrado es en el contenido de su nivel
curricular, pero ampliado y enriquecido, ¿vale? No hemos avanzado ni en objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables de cursos superiores. Estos programas de enriquecimiento se han elaborado para estos escolares más capaces que nos podemos encontrar en las escuelas, tanto en la etapa de educación infantil, que va de los 3 a los 6 años, como de educación primaria, que en España va de los 6 a los 12 años. El trabajo desarrollado ha sido en grupos cooperativos formados por 4 o 5 estudiantes y se ha desarrollado a lo largo de 6 semanas pues a una media de 2 horas semanales. De forma paralela, pues se ha exigido al alumno tanto trabajo autónomo como tutorías individualizadas con el profesor. Los contenidos hemos partido del decreto 54/2014 del área de matemáticas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y también de las competencias STEAM, ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Fundamental su generalización a las prácticas educativas actuales. Nos encontramos en una sociedad del conocimiento en el cual cada escolar tiene que ser capaz de sacar a la luz sus potencialidades. Los docentes debemos ser capaces de cultivar aquellas aptitudes que presentan nuestros alumnos, conocerlas para trabajarlas, y debemos de ser conscientes que en nuestra sociedad actual prima la creatividad, la innovación y el cambio. 3 aspectos fundamentales hoy en día. Los resultados de estos programas de enriquecimiento, pues hemos obtenido un total de 19 programas de enriquecimiento para el área de matemáticas, que posteriormente en el practicum 2 de los alumnos han sido puestos en práctica. Los estudiantes de la facultad han tenido que exponerlo de forma grupal. Se han caracterizado estos programas de enriquecimiento por una riqueza conceptual, metodológica y sobre todo práctica bastante interesante. Destacar también su funcionalidad, eficacia y aplicabilidad de las TIC. Las han manejado nuestros alumnos ampliamente y a lo largo del capítulo que mencionamos, que hemos preparado dentro del Congreso, pues señalamos ejemplos de cómo ha sido su aplicación para cada una de las herramientas de la web 2.0 señaladas anteriormente. Al finalizar la experiencia hemos pasado a los alumnos un cuestionario muy sencillo de elaboración propia de 12 ítems para valorar satisfacción del alumnado hacia la actividad, qué grado de sensibilización han obtenido hacia el trabajo y el enriquecimiento de los alumnos con altas capacidades y luego también pues su aprendizaje, porque nos encontramos alumnos en la facultad pues que no manejan las TIC, no conocen estas herramientas de las 2.0 o simplemente no han asociado el trabajo de las matemáticas con el de las TIC. Para evaluar, para aplicar este cuestionario, pues hemos utilizado una escala tipo Likert de 1 a 5, nada, poco, regular, bastante y mucho. En general, pues las medias alcanzadas para cada ítem y sus dimensiones han sido elevadas, en parte pues porque, según los propios estudiantes, por la actividad tan práctica que les hemos presentado. Destacar el ítem 4 o la tarea planteada por el profesor ha sido interesante y motivadora, que ha alcanzado el índice medio mayor, 4,91, una desviación típica de 0,32. Y el ítem 12 o la exposición del programa me ha facilitado adquirir estrategias de comunicación oral, que ha tenido el valor menor, 4,38, desviación típica 0,60. La media del conjunto del cuestionario pues ha sido de 4,65, desviación típica 0,49. Si quieren pues consultar sea los ítems del cuestionario o estos resultados con un mayor grado de profundidad, pues pueden leer nuestro capítulo. Conclusiones, pues debemos de ser conscientes de la toma de conciencia respecto de ofrecer a cualquier escolar una intervención educativa individualizada y ajustada a capacidades, intereses y motivaciones. Hoy en día, pues, el ser humano nos diferenciamos unos de otros por multitud de situaciones, de circunstancias, características, estilo de aprendizaje, contexto social, familiar, etcétera. Y es importante, pues, este grado de ajuste a las potencialidades y barreras para el aprendizaje que presente todo escolar. Es importante también vivenciar y sensibilizar y ser conscientes de la importancia de conectar nuestro trabajo como docentes con las TIC,
Hemos visto, y pueden consultar en nuestro capítulo, pues que los alumnos se han mostrado con motivación, con interés, han estado de acuerdo y con un grado elevado de satisfacción hacia la actividad realizada, alta sensibilización, que es importante. Nos encontramos un colectivo como es el de altas capacidades intelectuales, que no siempre son atendidas sus necesidades en el sistema educativo. Estamos hablando de un colectivo que en mi país, España, supone en torno al 0,40%, cuando diversas investigaciones dicen que este alumnado se ubicaría entre el 2 y el 5% de la población total en enseñanzas no universitarias. Los estudiantes también han mostrado un elevado grado de aprendizaje, tal como he señalado anteriormente, tanto hacia el área de matemáticas como hacia el manejo de las propias tecnologías de la información y la comunicación. Como he dicho anteriormente, pues esta atención a la diversidad de cualquier escolar es fundamental, más si cabe en un sistema educativo contemporáneo en el que todo el alumnado, por unas circunstancias o por otras, nos encontramos aulas muy heterogéneas, con lo cual cada vez con ratios elevadas, con lo cual debemos ser conscientes de que atender a la diversidad es una premisa básica del sistema educativo y debemos hacer todo lo posible por llevarla a buen puerto. Es importante contar con herramientas y estrategias que sean lo más diversificadas posibles y entre ellas, pues estas tecnologías de la información y la comunicación, pues es una herramienta fundamental. Desarrollar con éxito procesos de enseñanza-aprendizaje también de carácter multidimensional. Nos encontramos procesos educativos donde hay una cantidad de variables que inciden bastante numerosa y para desarrollar actuaciones de éxito pues tenemos que atender a todas las dimensiones que inciden en estos procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Y por mi parte nada más, agradecerles su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión, reflexión o pregunta que quieran realizar. Muchas gracias. Hola Ramón, de nuevo. Muchas gracias por la participación. Como he dicho antes, vamos a las preguntas que se las hagamos en el foro luego para darle más movimiento a ese tema. Son reflexiones, ¿no? Que yo mientras que te estaba escuchando, me digo ante la comunicación y tu ponencia. Obviamente es un tema que antes, cuando se planteó este congreso, ni por la imaginación tenía ninguno de sus organizadores que íbamos a vivir una pandemia. Justo cuando estamos presentando las comunicaciones, ponencias y demás, cuando nos toca vivirla. Y esta investigación obviamente está muy relacionada con la situación actual. En cuanto a trabajar estos temas, crean muchas veces mucha confusión o no sé qué palabra adecuada utilizar. Pero sí me gustaría reflexionar por qué lo habéis hecho con altas capacidades y no habéis hecho otra investigación paralela con todo el grupo completo. A ver si los resultados podrían ser lo mismo o realmente habría mucha diferencia. Es una pregunta que yo me estaba haciendo a mí misma, ¿eh? Si ahora quiere contestarme. Y bueno, dentro de esta comunicación, ¿cómo atenderíamos de otra forma a la tan hablada en estos últimos días de brecha digital, ¿no? ¿Qué pasaría con ese alumnado que no tiene acceso a todas estas herramientas y no tiene estas capacidades de las que estamos hablando? No son preguntas aleatorias y que yo me he planteado en mi cabeza durante te he estado escuchando. No en absoluto quiero crear debates sobre las comunicaciones, sino que puede ser un debate en grupo. Sí. De en poco tiempo porque sabemos que vamos justo. Sí. Nada, muchas gracias por las aportaciones. Mira, nosotros, el alumnado de la Facultad de Educación, pues hemos dedicado este trabajo a las altas capacidades intelectuales porque es un tema de investigación propio desde prácticamente el año 2005-2006 y es un tema porque también ahora estoy en la universidad a tiempo completo, pero he estado trabajando 16 años de orientador escolar, ¿vale? Y el desconocimiento hacia las altas capacidades de compañeros de profesión,
pues era, perdonad la expresión, alarmante. Con lo cual, con esta experiencia, más que integrar a las TIC con las matemáticas, también buscábamos sobre todo sensibilizar al alumnado de educación especial, de que en las aulas aparecen alumnos de altas capacidades intelectuales que también tienen unas necesidades especiales. Y les hemos mostrado qué necesidades son y queríamos ofrecerle una forma diferente, por así decirlo, de desarrollar intervención educativa con ellos, ¿vale? De forma paralela en esta asignatura, pues también hemos trabajado la intervención educativa con el alumnado motórico, con alumnado con problemas de audición, visual, alumnado TEA, trastorno grave de la conducta, la personalidad, graves del lenguaje y la comunicación, el TDAH, etcétera. Pero por así decirlo, hemos dejado un hueco. También la mención de PT son 2 cursos académicos y de altas capacidades pues no se da mucho y queríamos dejar ese hueco para estos escolares de altas capacidades para que nuestros alumnos de la facultad, cuando como futuros maestros, sepan identificar y trabajar con estos escolares. Perfecto. Muy interesante, como ya he dicho al inicio del trabajo, sí. y queda mucho más visual para lo que te hemos escuchado el tema. Sí, pues lo dicho, Ramón, muchísimas gracias por tu excelente trabajo. Te animo, como ya te he dicho antes, a continuar con el mismo e incluso extenderlo y con otras asignaturas que no sea tal vez las matemáticas, ¿no? Sino con otras, tal vez más sociales. Y le vamos a dar la palabra ahora a Jorge. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Jorge. ¿No te escuchamos? Bueno, Jorge, como sabéis, el resto de compañeros tenemos un poco más de 10 minutos, ¿vale? Ya sabes cómo compartir pantalla y bienvenido y adelante. Buenas, ¿se ve? ¿Se ve la presentación? Perfecto, Jorge. Vale. Os voy a presentar una comunicación que trata sobre diagnósticos de necesidades sociales para mejorar la acción comunitaria, en concreto en mi municipio, que es Oviedo. Y bueno, os presento el resumen para que, bueno, en 20 segundos lo leáis rápidamente. Y bueno, lo más importante os lo voy a señalar a continuación, pero bueno, los temas recurrentes son que es una investigación social sobre necesidades sociales, concretamente sobre necesidades culturales y socioeducativas. Los temas son el desarrollo comunitario, la participación ciudadana, la animación sociocultural y bueno, va un poco por ahí. Las claves de la investigación. La primera, que es cualitativa, es emergente. Y bueno, decir que estoy llegando al punto final de la tesis, cuyo fin es fin último es el cambio, la transformación social, y aplicando un enfoque pluriparadigmático, flexible y que se adapte a la realidad que vivimos, pues bueno, se intenta hacer este diagnóstico de necesidades que os intentaré explicar a continuación. Yo en la comunicación planteo cómo hacerlo teóricamente. Aquí os voy a presentar cómo hacerlo de manera más práctica. Uno de los ejes es la acción comunitaria, que considero que es el camino más efectivo para fomentar la participación ciudadana y en este proceso participativo pues tiene un papel fundamental la animación sociocultural para que trabajemos a partir de la colectividad. Buscamos alcanzar un conocimiento amplio y profundo y además de crítico del contexto sociocomunitario que hay en mi ciudad. Rápidamente, las características de este estudio, ya os dije que era cualitativa, es una investigación básica, aunque tiene algún toque de aplicada.
El ámbito de estudio es el cultural y socioeducativo. Es un nivel descriptivo. Está basado en un estudio de caso de modelo único de tipo 2, para el que entienda de estas cosas. La escala de estudios a nivel microsocial, a nivel de ciudad, y el alcance temporal es sincrónica. Pues bueno, llevo 3 años analizándolo y bueno, ya puedo emitir unos pequeños resultados. Las fuentes son primarias y secundarias, los sujetos de análisis es la ciudadanía y la finalidad, como os dije, es el cambio y la mejora social. El objetivo general, que no se ve, os lo repito, es alcanzar un conocimiento amplio y profundo, además de crítico, del contexto sociocomunitario del municipio de Oviedo mediante un método que pueda darme unas claves interpretativas que expliquen la evolución a nivel general. A ver, el estudio tiene como 3 subestudios. Uno es la revisión de la oferta municipal, asociativa y del tejido social, que a su vez este primer punto pues tiene 3 pequeños componentes. Uno, revisar la oferta, tanto municipal como asociativa, además de los espacios que tenemos disponibles en la ciudad. Otra, revisar el registro de asociaciones, para ya ir concretando a medida que avanzo en el asociacionismo sociocultural, elaborando un mapa asociativo local, y de ahí extraigo, pues, de las 700 asociaciones socioculturales que hay, cojo una muestra representativa de 7 para describir pues su funcionamiento, sus actividades, etcétera. Pero no me olvido tampoco de revisar el tejido social, el resto del tejido social, que es bastante importante para la contribución a la ciudad, que son las plataformas ciudadanas, los movimientos vecinales y los grupos informales. El segundo bloque de estudio es el análisis de la percepción social sobre las necesidades y las demandas. ¿A través de qué? Pues de 20 entrevistas, 10 a expertos y 10 a ciudadanos, y 2 grupos de discusión, uno con expertos y otro con ciudadanos. El tercer estudio es un análisis DAFO del desarrollo comunitario. Conocer las fortalezas y debilidades de la ciudad. Y bueno, con estos 3 estudios pues emito un informe final diagnóstico con las necesidades más urgentes a cubrir. Posteriormente yo hago una propuesta de intervención en torno a los campos de la animación sociocultural, de la educación popular, para dar cobertura a estas necesidades y demandas, además de una serie de líneas de mejora, de propuestas de actuación para los ámbitos municipal y asociativo. Podéis ver la temporalización, pues el primer componente, la revisión de las políticas, me llevó más o menos medio año, hacer las entrevistas y grupos de discusión, pues aproximadamente 1 año, y la encuesta a 100 participantes que realicé, pues más o menos medio año también. El informe final diagnóstico, pues vamos, con toda la información ya recogida, 1 mes, 2 meses. El primer punto, como os dije, pues por un lado revisa la oferta municipal, por otro la asociativa y por otro el análisis del tejido social de la ciudad. ¿A través de qué? Pues del estudio de informes oficiales del ayuntamiento, a través de actas de asociaciones, de folletos, de vídeos, de actividades, etcétera, y otro tanto con el tejido social, del que también cojo una muestra representativa para juntar con la del asociacionismo para, bueno, para sacar en conjunto un panorama general. Como os dije, pues hago entrevistas semiestructuradas, expertos y ciudadanos, 10 a expertos, 10 a ciudadanos y 2 grupos de discusión. Aquí veis el perfil un poco de los entrevistados. Entre los expertos hay un poco de todo, mayormente gestores asociativos, personas que trabajan en el ámbito municipal, animadores, concejales, técnicos, artistas, y por el lado de los ciudadanos, pues bueno, también son cosas, evidentemente, pero bueno, no les quise dar voz como ciudadanos, aunque ya veis que tienen un rango de profesiones más alternativas, adolescentes, jubilados, medicina alternativa, activistas, obreros, camareros, de todo. Bueno, aquí veis un ejemplo de las preguntas que hice. Hice 12 preguntas. Aquí veis 4, que es un bloque que trata sobre la cobertura de las necesidades y las demandas.
si creen que sus necesidades deben ser cubiertas por el ayuntamiento, por las asociaciones o por un conjunto de todas ellas, qué diferencias ven entre la oferta del ayuntamiento y el asociacionismo, si están cubriendo las asociaciones sus demandas y necesidades, qué mejoras introducidas en las asociaciones, qué puntos fuertes ven en el asociacionismo y qué mejoras introduciría así a nivel general. El tercer subestudio, pues bueno, yo empiezo con una encuesta DAFO que finalmente, aunque no pudiera llegar a nivel individual a los 387 personas que hubieran sido la muestra significativa, hoy he llegado a 100 y bueno, pues contento por esa parte. Lo hago a través de un análisis DAFO, me tienen que dar 3 amenazas, 3 fortalezas, 3 debilidades y 3 oportunidades. Con lo que de 100 personas, pues llego a tener 1.200 amenazas, 1.200 fortalezas, que luego estructuro por ámbitos. Primero el cultural, luego el socioeducativo y a través de estos árboles de problemas, pues voy detectando los problemas, porque bueno, yo creo que es lo que hay que solucionar. A veces las fortalezas te tienes que olvidar un poco de ellas para centrarte en los problemas, que es lo que quiero dar yo solución con esta detección. Aquí veis un poco la encuesta que diseñé. Pregunto por 2 variables, el sexo y la edad, y como os dije, por 3 fortalezas, 3 debilidades, etc. Con ello, pues con todos los 3 estudios emito el informe final diagnóstico, donde justifico las razones del estudio, señalo los principales hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones y propuestas que hago para dar solución a esos problemas. Las situaciones problemáticas y carenciales principales, para luego diseñar el programa de intervención que, bueno, que dé pie a la solución de esas necesidades. Aquí me hago unos interrogantes profundos, vamos, que ya incluiré en la tesis, que es si realmente se están cubriendo las necesidades en los campos culturales y socioeducativos, que desde qué ámbito se cubre mejor, desde el municipal o desde el asociativo, cuál es el potencial de las aportaciones que se realizan desde dichos ámbitos, si están contribuyendo a mejorar con su oferta la participación social y el desarrollo comunitario del municipio, desde qué ámbito se contribuye más a la participación y el desarrollo comunitario y qué utilidad tienen estos resultados para los gobiernos locales y las asociaciones, para que puedan dar una mejor atención a los ciudadanos. Resultados preliminares, pues en materia cultural necesitaríamos una oferta más amplia y variada y diversidad de espacios. En materia socioeducativa, mayor educación intergeneracional para aprovechar la sabiduría de la tercera edad y también la creación de espacios socioeducativos que fomenten la participación de infancia, adolescencia y, claro, la tercera edad. Mejoras para el ámbito municipal, pues que fomente el acceso a una cultura popular y no tan elitista, reconvertir a la fábrica de gas, que es un espacio inutilizado, como un gran contenedor cultural, y reconvertir los centros sociales municipales para que alcance no solo a población de la tercera edad que vaya a tomar el café y a leer el periódico, sino que se abra para que la juventud pueda sentir ese espacio como suyo. Y para el ámbito asociativo, pues bueno, facilitaría los trámites por los que hay que pasar para crear asociaciones, daría mayor cantidad de subvenciones para facilitar su mantenimiento, dotaría de materiales y recursos espaciales para que las asociaciones desarrollen su labor y establecería como punto importante pues redes de colaboración entre asociaciones para que se fortalezca el tejido asociativo. En conclusión, pues la cobertura de las necesidades y demandas no debe recaer solo en la administración, que no siempre la solventa de manera adecuada, y debemos confiar más en el papel del asociacionismo, que con recursos y medios escasos desarrolla con éxito su labor. Hay que apoyarles, hay que darles recursos para que alcancen a cuanto más personas, mejor, en favor de una mejor oferta y de una mejor educación y de una participación ciudadana. Por tanto, creo que el principal agente del desarrollo comunitario es la ciudadanía y ellos deben ser quienes realizan sus propias detecciones, no yo ni ningún ayuntamiento, y que lo hagan desde su ámbito más cercano, apoyándose en las redes de apoyo mutuo en los barrios. Lo fundamental es dejar que participen y tengan voz, que se sientan partícipes de un proyecto común y protagonistas de la mejora de sus condiciones de vida. Y bueno, con esto ya creo que he acabado.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por tu exposición y ante todo darte la enhorabuena por el trabajo que estás realizando, que si mal no he entendido, tu tesis. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, evidentemente estamos todos de acuerdo que la ciudadanía es un papel fundamental en la temática que estás abordando. Lo que sí te va a hacer una pregunta que no me ha quedado clara es a partir de qué edad, porque no se ve en el texto, y a partir de qué edad está recogiendo esa información. Bueno, jubilados sí dije que había. A los niños no los mencioné en ningún momento. No. Con el tema de la participación infantil no me metí, pero bueno, hubiera sido interesante, sobre todo en el campo socioeducativo, recoger su voz. Pero bueno, para evitar problemas de confidencialidad y todo eso, pues desde los 18 hasta los 70, mayormente. Vale, que tenía esa duda y en la presentación no se vea bien los rangos de edad. Entonces, no sé, por una visión general que tampoco, que a lo mejor tal vez en un futuro pues se podría abarcar un poco más a toda la ciudadanía, incluyendo los más pequeños. No sé, es una apreciación mía también. Últimamente le estamos dando mucha importancia a las personas adultas mayores que efectivamente la requieren y nuestra población, como sabemos, en la pirámide está invertida. Pero bueno, que también no nos olvidemos de esa parcelita que son los niños, que también tienen mucho que aportar en este sentido, en la acción comunitaria. Y nada, Jorge, muchas gracias por tu trabajo, enhorabuena. Y luego continuamos los foros. Y Gracias. bueno, ahora los... Sí, dime. No, que gracias, que tomo nota de lo de la participación y bueno. Es una apreciación solo personal, ¿eh? Es que adaptar en las entrevistas y todo para ellos ya con el trabajo. No, como he dicho, en un futuro, como línea de investigación posterior a tu tesis. Muchas gracias. Que bueno, ahora despedirnos de Ramón, Jorge y Edgardo. Que felicidades a los tres por vuestro trabajo, enhorabuena. Muchas gracias por vuestra participación, por exponer al resto de las personas vuestra comunicación y continuamos en los foros. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos por haber escuchado y algunos comentarios que nos dieron y de igual manera los interesantes que comentaban las siguientes participaciones. Pues gracias a todos también. Saludos desde México. Saludo. Un saludo.